Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Ovejas sin pastor. Ándele pues. Ovejas sin pastor. Y vamos a tomar la base bíblica para que todos lo lean con sus propios ojos ahí, por favor. Me siguen en la Biblia. Dice así, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este estudio de la oveja sin pastor se centra en la vulnerabilidad y desorientación de las personas, del ser humano, que carecen de un guía espiritual. Va de nuevo, se centra en la vulnerabilidad y desorientación de las personas que carecen de un guía espiritual, tal como se describe en el pasaje que acabamos de leer, y resalta la necesidad de un pastor, de un líder espiritual para guiarlas, alimentarlas y protegerlas. Ustedes han sido testigos, para los que nos ven en las redes sociales, que es el mismo Señor Jesucristo, y también en el Antiguo Testamento, o sea, que Dios mismo, ustedes lo acaban de leer, que Él es el que nos compara a nosotros los humanos como ovejas. ¿Por qué Dios en la Biblia nunca nos comparó con un rebaño de tigres, con un rebaño de changos, con un rebaño de caballos, con un rebaño de monos, con un rebaño de gallinas, pollos? ¿Por qué Dios usa la naturaleza para compararnos con el único animalito que no puede sobrevivir por sí solo? Todos los animales pueden sobrevivir por sí solos. Unos, cuando ven al depredador, huyen, tienen una velocidad para salir corriendo. Otros, pues la misma manada los protege. Ustedes han visto en Discovery Channel, ahí en el desierto de África, cómo esos animales, si alguien me nombra el nombre de los que parecen toros grandes, búfalos, cuando viene un león a querer atacar a otro o a alguien de la manada más pequeña, rápidamente se amontonan y vienen y lo espantan al león a cuernazos, lo agarran. Se ha visto que le entierran el cuerno al león y lo levantan a metros de altura, pero algo tienen que hacer para sobrevivir. Y vemos que en la Biblia Dios no nos compara con ninguna otra raza de animales. Son solamente con ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos comparó con el caballo, no nos comparó con un tigre, con un mono, con un conejo, con un chango? ¿Por qué solamente con las ovejas?
Porque las ovejas son tontas. Es el animal más tonto, semiciego, que no puede sobrevivir por sí sola. Ustedes acaban de ver el video. Que es el único rebaño de animal que necesita un pastor. Hablando de un rebaño literal, físico, terrenal. Necesita un pastor. Entonces, espiritualmente, Dios nos compara como ovejas que necesitamos un pastor, un guía espiritual. Porque si Dios nos está comparando, dice Jesús, que las miraba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué creen que el Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor? Porque ahí el ser humano se identifica con Dios, que Jehová es mi pastor. Porque el mismo escritor del Salmo 23 se considera una oveja. Nosotros los seres humanos, espiritualmente, póngame atención y comprenda esto. Espiritualmente somos tontos, semiciegos, que no podemos guiarnos por este mundo por sí solos. Aunque para otras actividades físicas, literales, somos pero bien abusados. Bien abusados. Para hacer negocio, para hacer dinero. Eres bien astuto, como dicen, eres bien trucha cuando se trata de hacer negocio. Y tú eres abusado para muchas actividades. Tienes mucha sabiduría e inteligencia para manejar tu negocio, tu taller, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Conocemos a personas muy inteligentes que pueden manejar empresas grandes, gerentes, que pueden controlar un almacén, que pueden controlar un grupo de personas porque tienen mucha sabiduría, y es por eso que las ponen como líderes, porque tienen mucha inteligencia humana. Pero a lo que Dios ve en nosotros es que espiritualmente somos tontos. Y se va usted a dar cuenta por qué. Si usted ha visto algún video, a ver si el otro domingo se lo pongo, hay ovejas que de repente caen en una zanja. Yo estuve buscando el video, ya no lo encontré, si lo encuentro se lo voy a mostrar, que venía el rebaño de ovejas con su pastor. Pues agarró una oveja, se salió de la manada y empezó a correr, y al saltar cayó en una zanja. Pues viene el pastor, al no poder salir sola, la saca y la volvió a la manada. Miren, parece chiste, pero agarró otra vez esa misma oveja, se sale de la manada y empezó a correr, y otra vez solita se fue a aventar a la zanja. O sea, ¿se dan cuenta por dónde va este estudio? ¿Por qué cuando está trabada en la zanja, no podía, así como solita se fue a aventar a la zanja, por qué solita no pudo salir? ¿Por qué no agarró o vio la forma en que se iba a desatorar de la zanja y brincar nuevamente y meterse a la manada? No, ya no pudo. Ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Y qué hizo el pastor? Como era tonta, necia, rejega, ahí la dejó. Y se llevó a las demás. Obviamente que después vino por ella. Pero la dejó para que aprendiera la disciplina. Que debe de ir donde van las demás. Ojalá lo pueda yo encontrar el video. Ahorita el que encontré fue ese. Y así es el ser humano. El ser humano, hablando de no cristiano y
también cristianos. Va para los dos. Este mensaje es para dos tipos de personas. Creyentes que ya tienen a Jesús como su Señor y Salvador, que están conociendo la palabra, que ya conocen de años, pero también va dirigido a las personas que no conocen al Señor, que no tienen un pastor, que no tienen un guía espiritual, que se quieren regir en esta vida por sí solos. Personas que les dije que son muy inteligentes para otras actividades, pero espiritualmente están perdidas. Y es ahí donde enfatiza Dios que el Señor Jesús se identifica como el buen pastor en Juan capítulo 10. Y es por eso de que la oveja, este animalito que es tonto, se llama semiciego. Usted lo puede investigar. Semiciego porque las ovejitas literales no pueden ver más allá de 2 metros. Se llama semiciego. Son miopes. Los que tienen miopía sabrán que sin lentes no pueden ver. Necesitan los lentes. Así como necesitamos esos lentes para poder ver, para poder manejar, para poder leer, para poder hacer cualquier actividad, así necesitamos a Dios en nuestras vidas para dirigirnos en este mundo. Porque si no, vamos a ser como esa oveja que va a caer en una zanja, en un precipicio y se va a perder. Miren, una oveja, cuando cae en una zanja o en un corral, se traba con los alambres, con lo que sea, no tiene la facultad de... Los demás animales, ustedes han visto, alguien se jalonea, se hace esto, y no sé cómo, se destraba, y sale corriendo. La oveja no, la oveja donde cae, y ahí se queda hasta que llegue su pastor. Así son los seres humanos. Al no entender, ellos van por un rumbo que para ellos según están bien, pero para Dios es camino de muerte. Y cuando llega la predicación del evangelio, hay personas que son necias en el sentido de que no quieren entender la palabra, que se les invita, se les predica para que ellos se guíen, se conduzcan en esta vida y no se pierdan, no se condenen, no se vayan a condenación. Porque Dios a nadie manda al infierno. Solito las personas toman su decisión dónde quieren pasar su eternidad. Tú tienes que tomar una decisión en vida dónde quieres pasar tu eternidad. Hemos estudiado muchos de los domingos que le hemos dicho que hay 2 lugares. Está el infierno y está en el cielo. Lo expliqué con la enseñanza de el Día de Muertos. ¿A dónde van las personas cuando son salvas y a dónde van las personas cuando no son salvas? Las que no son salvas, usted se acordará que descienden al infierno. Y aún peor, aquellas personas que escucharon, que vinieron un día, las invitaron, escucharon, se les predicó, o recibieron a Cristo, pero nunca nacieron de nuevo y siguieron viviendo en sus pecados, simplemente porque no querían, porque no pedían, pensaban que a la fuerza uno les quiere meter la palabra y no es así. Debe ser tu corazón que lo debes abrir para Jesús. Dios no quiere a nadie a la fuerza. A nadie. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te ama tanto, pecador. Tú que me escuchas, tú que me ves en este video. Nos ama tanto que si volteas a la derecha, estaba Cristo colgado
en una cruz muriendo por tus pecados y por mis pecados. Ahí nos demostró Dios cuánto nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, ahí está, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has creído, has escuchado, has venido, te han compartido alguien, un familiar, has visto una transmisión y no has querido entender, aquí hay un riesgo muy grande que tu alma está de por medio. Si tú no has nacido de nuevo o no naces de nuevo, entonces, si te llega la muerte, vas con mucho más razón, con doble juicio al infierno. Y en el día del juicio, donde Dios juzgue a todas aquellas almas que se perdieron, a todas aquellas que están en el infierno ahorita, las van a resucitar, las van a sacar para pasar al juicio del trono blanco, donde va a estar sentado el Señor Jesucristo. Y ahí, si tú no te arrepientes de todo corazón y sigues viviendo un cristianismo a tu manera, pensando de que solamente con cumplir, hacer actos de presencia, ya la hiciste, te equivocas. Si tú no naces de nuevo, si Cristo no entra a tu corazón en la tercera persona de la Trinidad, y ahora tú empiezas a dar frutos del nuevo nacimiento porque Cristo ya entró, entonces ahí es donde está el riesgo, que si te pierdes, si te mueres, cualquier rato de estos, nadie tiene comprado la vida, hoy estamos aquí, mañana quién sabe si amanecemos. Al rato un accidente, una bala perdida, un paro cardíaco, un derrame cerebral. ¿Quién nos garantiza que seguimos viviendo de aquí a 3 a 4 horas? ¿Quién? Solo Dios lo sabe. ¿Quién nos garantiza que mañana amanecemos, que de aquí a 2, 3 días, que esta semana vamos a seguir viviendo? ¿Quién nos garantiza? Nadie, solo Dios lo sabe. La diferencia, que los que tenemos a Cristo y estamos seguros de nuestra salvación, no nos da miedo la muerte. Sabemos que el morir en Cristo es ganancia, dice Filipenses. Pero los que se pierden, ya no habrá segunda oportunidad. No habrá, en el día del juicio, ya no habrá, Señor, ahora sí me arrepiento, ahora sí voy a creer, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a portar bien. No, se acabó la gracia. La gracia es una sola vez en nuestra vida. El día que te predican el Evangelio y el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ese día Dios te regaló su gracia, la salvación, que no tuviste que hacer nada, que lo obtuviste gratis porque la salvación es gratis y que solamente te arrepentiste. Pero solo tú sabes muy bien cómo está tu corazón ante Dios. Si yo te pregunto, ahora de que ya recibiste a Cristo, ahora que tú dices que eres cristiano, que eres cristiana, si yo te pregunto, contéstate tú ahí donde estás sentado. Si tú mueres hoy en la noche, ¿estás seguro que vas al cielo? ¿Estás seguro, 100% seguro o 100% segura que vas a la presencia de Dios? Si no lo estás, si tú ahorita dijiste, la verdad, no sé, no creo, no estoy seguro, o quién sabe, si tu mente pasó de esa manera, no eres salvo. Cuando alguien ya tiene a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de él, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, por lo cual nos da la convicción de que yo soy salvo. Entonces, cuando a alguien le preguntan, a un cristiano 100% verdadero, le preguntan, ¿tú eres salvo? Él con esa convicción, sí. Si tú mueres hoy, ¿vas al cielo? Sí. Y no lo duda ni un segundo, porque tiene la salvación. Pero si en ti pasó que no sabes, quién sabe, no sé, entonces no eres salvo todavía. Eso significa que no has nacido de nuevo. ¿Y cuánto tiempo llevas viniendo aquí? ¿Meses? ¿Años? ¿Días? ¿Y no has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, tu vida debió ser cambiada. El pecado ya debiste haberle dejado
poco a poco, tuvo que haber un cambio desde que tú recibiste a Cristo. Pero si eres el mismo que antes de que vinieras y no hay nada, ningún fruto, ninguna luz en tu vida, entonces estás en peligro. Te tienes que arrepentir. Hay personas que reciben a Cristo y como no se arrepienten de todo corazón, Cristo no puede entrar cuando no ve un corazón totalmente arrepentido. Cristo es el único que conoce Dios, el Padre, Dios en sí, nuestro corazón, y Él sabe lo que hay cuando estamos recibiendo a Cristo. Y cuando Él sabe que sinceramente nos estamos arrepintiendo de todo corazón, entonces Él entra, porque hay un corazón noble que le necesita. Las personas que no tienen a Cristo en el mundo, al no tener un guía espiritual, quien las guíe, quien las alimente con la palabra, obviamente, están caminando a ciegas en este mundo, espiritualmente. Terrenalmente y físicamente son muy astutas, como ya lo dije. Pero espiritualmente están perdidas. Piensan de que haciendo dinero, trabajando de día y de noche sin descansar, no descansan un día de la semana, su mente está centrada en hacer dinero, acumular en el banco 1 millón, 2 millones, y estar su mente, para ellos está bien y es normal. Pero no saben que Cristo, ¿cómo las ve? Como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Las ovejas es un rebaño que siempre van a caminar en manada. Lo vieron en el video, el pastor iba hasta adelante y la multitud, la manada grande, siguiendo. Si el pastor daba vuelta a la esquina, también ellos dan vuelta a la esquina. Esto lo vamos a ver en Juan 10. ¿Por qué? Porque van escuchando la voz de su pastor. El pastor lleva un cayado, una vara, que va haciendo ruido en el piso. Por eso el pastor cuando va caminando, paz. Y la oveja tiene un oído muy sensible. O también cuando ponen a una oveja que ayude y le ponen una campanita, la de que va hasta adelante. La que va hasta adelante es la que es más claro, con más claridad escucha los golpes del bastón de su pastor. Pero las que van hasta atrás, al no poder escuchar ya ese sonido, ponen a una oveja y le ponen una campanita para que cuando va caminando, tilín, las ovejas van siguiendo ese ruido y ahí van. No ven a la que lleva la campanita. Las que van hasta atrás ya no logran ver al pastor que va con el bastón, pero escuchan el sonido, la campanita o el ruido del piso. Tienen un oído muy sensible que escuchan todo. No pueden ver, pero sí pueden escuchar. Así nosotros no vemos a Jesús, pero lo escuchamos en su palabra. Ahí es donde escuchamos tox, tilín, en su palabra. Y nosotros, cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo, le seguimos. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Si tú tienes ya a Jesús, entonces tú tienes que seguirlo, aunque no lo veas, tú lo escuchas. Y tú lo escuchas en su palabra. Y al escucharlo, tú lo sigues en su palabra. ¿Y cómo sé que lo estoy siguiendo? Cuando tú estás obedeciendo. Cuando tú estás viniendo a este lugar, no a las fuerzas. No que te estén arriando como niño. Porque ya no eres un niño, eres un adulto. Y no es posible
que te tengan que estar arriando todos los domingos para que vengas por tu propio bien. Si alguien te está guiando, alguien te está trayendo, es que porque te ama tanto que quiere que no te pierdas, que quiere que tú te salves. Pero como tú eres semiciego, somos tontos y semiciegos, no podemos ver esa parte. No puedo creer que el que me hace favor de compartirme, que el que me hace favor de traerme, que el que me ayuda, que me comparte, etcétera, etcétera, no puedo ver por lo semiciego que estoy de que Él lo está haciendo para que yo me salve, para que yo conozca a Dios y yo pueda conducirme bien por este mundo. ¿Eso no lo puedes ver? No, ¿por qué quieren que yo vaya? Están como los niños. Los niños a veces no entienden, vamos a ir a la iglesia. Ay, papá, no me quiero ir, me quiero quedar durmiendo, quiero ver tele. No, vamos a ir. Ahí es donde está la responsabilidad del padre. Y saliendo, vamos donde ustedes quieran. El niño siempre va a querer. Son raros, poquitos los niños que quieren venir a alabar a Dios, que les gusta venir. Mira, tienes que tomar una decisión muy clara. Con Dios no se juega. Dios te ama tanto que te habla 1, te habla 2, te habla 3, pero quién sabe, 4 casi ya no habla Dios. 3 veces nos habla. Y a las 4 te vas. El mismo Señor Jesús declara que la nación de Israel, miren cómo estaba la nación de Israel, dispersa, desamparadas. 400 años habían pasado que no había palabra, desde Malaquías hasta Mateo, un lapso de 400 años. Dios no había hablado porque habían endurecido su corazón y el último mensaje se lo dio a Malaquías. Y todavía les habló a los sacerdotes, a la nación, y también les habló para que sus finanzas anduvieran bien. Y se acabó la palabra de Dios. 400 años. Por eso, al no haber palabra 400 años, la nación de Israel estaba endurecidísimo. Su corazón. Un cristiano que deja de oír, deja de congregarse, se enfría y empieza a endurecer su corazón. Cuando endurece en su corazón es como un callo. Un callo, tú le atraviesas una aguja y no duele, no lo sientes porque está endurecido esa parte de piel. Así es el corazón con la palabra de Dios. Llega el momento que tan endurecido tu corazón que no te hace, como dicen, ya no te hace mella, ya no sientes nada, no sientes un redarguir, no sientes que Dios te habló. Por lo mismo que ya tienes un callo en tu corazón. Y en Hebreos 3:5 dice, cuando oigas su voz a través del mensaje, no endurezcas tu corazón. Ahí está el mandamiento, no endurezcas tu corazón para tu propio bien. La nación de Israel, 400 años, estaban tan endurecidos, no podían guiarse, no había ya palabra, Dios ya no había hablado. Entonces la nación de Israel se conducían cada quien por su rumbo. Hacían lo que ellos querían. Y por lo mismo que como ellos andaban caminando por este mundo como se les daba la gana, como hoy en día, el famoso dicho, yo vivo mi vida y nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer porque soy macho camacho. Así estaba la nación de Israel. Y cuando Dios miraba que por las consecuencias de su pecado, que estaban desobedeciendo a Dios, solito acarreaban las consecuencias a su vida. Por eso comenzó el versículo 35, cuando sanaba toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús, cuando llega, empezaba a sanar, a dar vista, etcétera, etcétera, pero las miraba con una compasión diciendo, estos te están así
porque se han despegado de Dios, por la consecuencia de sus pecados. Sus propios pecados les han llevado a terminar enfermos, les han llevado a terminar en la cárcel, les han llevado a terminar en una cama, les han llevado a terminar a perder la vista, a agarrar una enfermedad mortal como el VIH, como el cáncer. Y todo por la consecuencia del ser humano de nuestros pecados. Es por eso, si tú sabes, el ser humano no iba a morir, el ser humano no se iba a enfermar desde el huerto del Edén. Pero cuando entró el pecado, nos pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Ahí está la consecuencia del pecado. Mira, Adán, los primeros padres, Adán y Eva pecan, y cuando entra el pecado en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, mira, nos amoló a toda la raza humana. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado y ahora el pecado me arrastró a mí también? Dice Dios, sí, tú no tienes la culpa, pero yo mandé el antídoto. Ahora yo tengo el antídoto, tengo la medicina. Y ahí está, es Jesucristo, pero no te la quieres tomar. Estás enfermo y no quieres ir al médico. Estás enfermo, vas al médico, pero no quieres tomarte la medicina. No la compras. Y así es Dios. No tenemos la culpa de que Adán y Eva no hayan pecado, pero por eso mandó a su Hijo, que es el antídoto para el pecado. Entonces no puedes culpar a Dios de tus consecuencias, porque somos nosotros mismos que sufrimos las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. ¿Por qué? Por no tener un guía espiritual. Un pastor. Sin un pastor, estamos hablando ahorita de Jesús, Él es el buen pastor, el pastor general. Y luego vamos a hablar de los pastores que Él ha delegado terrenalmente. Sin la guía de un pastor, las ovejas, o sea, las personas, se dispersan, se pierden y corren peligro. Al igual que las personas físicas, miren, las personas que no tienen un guía espiritual terminan extraviándose en este mundo y terminan en un estado, póngame atención, terminan en un estado de muerte espiritual. Terminan en un estado de muerte espiritual. En el Nuevo Testamento, para que usted vaya entendiendo por qué Dios ahora ha delegado terrenalmente autoridad para que los pastores, ahora sí hablando de los pastores terrenales, puedan cuidar del rebaño, puedan cuidar de ustedes, puedan guiarlas espiritualmente, puedan alimentarlas con la palabra. Para que ustedes ahora, primeramente, que ya tienen un pastor, que es el Señor Jesucristo, ahora ustedes también puedan tener una identificación con un pastor. Miren qué precioso video. Las ovejas las llamaban. 2 intentos. Y nada. Va el pastor, las llama y rapidito. Y vienen a él. El pastor se comenzó a mover y ¿qué hicieron las ovejas? Le comenzaron a seguir. Si tú ya tienes a Jesús y Él es tu pastor, entonces tú le tendrías que estar ya siguiendo en su palabra. Ya tuvo que haber un cambio en tu vida porque tú estás siendo guiado, estás siendo alimentado, así como las ovejas necesitan que el pastor las saque, las guíe a verdes pastos, a pastos verdes donde puedan estar comiendo un buen rato de un pasto saludable. Así el pastor físico, terrenal de una congregación cristiana
tiene que guiarlos a pastos verdes, a pastos sanos, que es la buena alimentación de la palabra para tu crecimiento. Pero dentro del alimento sano, bueno, que Dios sabe que necesitamos, va la exhortación. También va la confortación. O sea que es un alimento variado, mezclado, que necesitamos. Hoy en día, la mayoría de las iglesias cristianas están dando un alimento muy diluido, muy light, superficial, donde ya no se predica el pecado, donde ya no se predica arrepentimiento, infierno, cielo, juicio. Ya no hay estos tipos de enseñanzas porque quieren tener contenta a los creyentes, quieren tener contenta a la iglesia, que no se vayan, que se queden, que vean que Dios los ama, que Dios es amor, que aquí Dios te va a amar. No importa que vivas en pecado, no importa que hagas esto, que hagas los otros, que sigas pecando, pero Dios te ama. Y con tal de que no se vayan, nunca van a predicar estos temas. Y ese no es el mensaje del evangelio. No es así. Claro, conforme va madurando y creciendo la iglesia, los mensajes van cambiando. Pero cuando vamos comenzando, hay personas nuevas que venimos así como ovejitas. No tenemos guía, no tenemos pastor. Alguien que viene o escucha, se le predica que no es por ahí, no es por la religión. Y hay personas que son como ovejas. Ahí se quedan, no pueden salir de ahí y ahí se quedan atoradas. Vamos al otro lado. Las que según ya son ovejas, se les da consejo, se les predica el evangelio, que es el alimento, los pastos verdes que ellos necesitan. Vienen a consejería pastoral, se les dice, esto hay que hacer, y ahí se quedan. No se haga un ídolo de su marido, de su hijo, por favor. Y ahí se queda. No se haga un ídolo de sus animales y sus seres queridos y cuanta cosa. Y ahí sigue atorado. Que el matrimonio debe de ser así, deben de estar juntos porque son un mismo espíritu y ahí están haciendo lo que ellos quieren. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a avanzar? El negocio es así. O sea, aparentemente tienen un pastor, pero no están escuchando la voz de su pastor, ni le están siguiendo. Un consejo pastoral tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cuando doy consejería les digo, así dice el Señor primeramente. Está en ti la decisión de obedecer el consejo. Porque si vienes a consejería es que porque vas a obedecer el consejo que se te da basado en la palabra. Vienes a consejería y sigues haciendo lo que a ti te da la gana, pues ahí te vas a quedar atorada en esa situación, en ese problema en el que estás. Tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, como sea, y vienes y se te da el consejo y no quieres entender o llevarlo a cabo el consejo, aunque no te parezca, pero si te está poniendo las bases bíblicas, que así dice el Señor, no soy yo. Hermano, hermana, mire, esto dice el Señor primeramente. Entonces, está en ti de salir de ese atoradero en el que estás y tiene que venir el pastor a sacarte, a darte un consejo, a decirte esto, así dice el Señor, ¿sí? Pero como es espiritual, porque ya no es físico, ya no te atoras físicamente en un corral, en una zanja. Está en ti. Si eres oveja, vas a escuchar la voz de tu pastor y le vas a seguir. Así de sencillo. ¿Por qué
Ahora en el Nuevo Testamento, esto es muy importante, porque ahora el ministerio, el único ministerio que está a cargo para guiar a las personas en el Nuevo Testamento es el ministerio del pastor. Tengo que ser claro a los que nos ven en las redes sociales y lo voy a demostrar con la Biblia. El mundo entero que está bajo una religión, llámese cualquiera, como las que mencioné el domingo pasado, llámese cualquiera, de acuerdo a la Biblia, ya no está basado el liderazgo en el sacerdocio. En Mateo 27:51, voy a empezar a poner las bases. En Mateo 27:51 dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Muy bien. Para poder rápidamente hacer una introducción, póngame atención para que usted entienda este mensaje. Hablando en el Antiguo Testamento, Dios llamó a una tribu que se llama la tribu de Leví, para que ellos ejercieran el sacerdocio. Esto está en Levítico. La palabra Leví se llama Dios llama, en el hebreo significa Vayikra y significa Dios llama. O sea que Dios llamó, de las 12 tribus que había en el Antiguo Testamento, llamó solo a una, a la tribu de Leví, para que de la descendencia de Aarón, Aarón era el hermano de Moisés, de la descendencia de Aarón, y Aarón como el sumo sacerdote, él ejerciera el sacerdocio. El servicio en el tabernáculo, cuando construyen el tabernáculo en Éxodo 25 en adelante, la tribu de Leví los llama, los ungen, les dan las vestimentas de sacerdotes a los hijos de Aarón, Aarón y a sus hijos, y es la descendencia de Aarón que seguía por toda la línea, sígame esto, de la descendencia de Aarón en el desierto, por toda la línea, toda la descendencia de Aarón, murió Aarón, murieron sus hijos y quedaron los hijos de sus hijos, los nietos, y toda la descendencia de Aarón era la única tribu que tenía que ejercer el sacerdocio. Hasta la muerte de Cristo llegó el fin, el servicio, llegó el final, se acaba totalmente el ministerio del sacerdocio. ¿Por qué creen que, por qué creen que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo? Cuando Cristo moría en la cruz, estaba el templo literal donde adoraban los judíos, donde tenían la religión mosaica, la ley de Moisés, o se llama el judaísmo ortodoxo hoy en día. Y hasta hoy en día siguen estando así los judíos que no se han convertido a Jesús. Ellos siguen bajo la ley de Moisés. No creyeron en Jesús, lo crucificaron. La descendencia de esas personas que dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hasta hoy en día ahí están los judíos ortodoxos que no se han convertido a Jesús, que siguen esperando al Mesías. El Mesías ya vino y lo crucificaron porque ellos esperaban un Mesías libertador que agarrara su espada y viniera contra Roma. Que Cristo, cuando lo ven que no viene con esa actitud, por eso lo crucificaron. No, este puro amor, que con amor vamos a vencer a Roma, cuando violan a nuestras mujeres, saquean nuestras casas, etcétera, etcétera. Y Jesús viene y les predica otro mensaje, que no venía a hacer espada con ellos. Lo rechazaron porque ellos esperaban un Mesías libertador. Bueno, para que vean cómo va la historia. El anticristo va a ser el único que va a poder lograr quitarles el peso que ellos tienen encima de los árabes. Hasta hoy en día,
Israel, cuando rechaza a Jesucristo en la cruz, se echa una gran maldición. Que la sangre de ese caiga sobre vuestros hijos, dijeron. ¡Pum! Y así fue. Israel no ha tenido paz desde que volvió a ser nación. Son los árabes que están siempre lanzando misiles, por eso el conflicto en Gaza, ese conflicto que va, y es el anticristo el único que va a poder ponerles paz durante 7 años, y no va a ser 7 años, porque a los 3 años y medio va a romper el pacto. Por eso cuando los judíos vean al anticristo surgir y firme el tratado de paz, entonces este es el Mesías que tantos esperamos. Este es, porque nos vino a poner paz, que nadie pudo, ni Trump ha podido. Firmaron un tratado de paz hace poco y a las 24 horas lo violaron otra vez. Y así va a seguir. Muy bien. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que el templo se rasgó. El templo, ustedes saben que era el lugar que dividía el acceso a la presencia de Dios. El templo se dividía en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio era el espacio donde el pueblo podía acercarse, el lugar santo donde estaban todos los instrumentos para poder llevar el rito que decía Dios en los mandamientos, y el lugar santísimo era donde bajaba la presencia de Dios hasta como una neblina físicamente, pero solo podía accesar el sumo sacerdote, nadie más, y solo una vez al año el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y cuando Aarón muere, su descendencia, porque de ahí se pasaba que alguien tenía que quedar como sumo sacerdote, Bueno, cuando Cristo muere en la cruz, se rompe el velo de arriba hacia abajo, queriendo demostrar esto. Esto fue un acto divino que Dios lo hizo. Nadie pudo haber roto ese velo porque era alto, estaba muy alto y grueso. No era como agarrar una tela y lo haces así. No, era una tela gruesa y estaba alto, que se necesitaban escaleras grandísimas, largas para poder bajarlo. Pues ese día, cuando Cristo muere en la cruz, tembló, ya lo leímos, y el velo del templo se rasgó. Queriendo decir esto, que hasta ahí se llevaba a cabo el fin de la ley mosaica y el fin del sacerdocio levítico. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es la enseñanza, el significado de que el velo del templo se rompió? ¿Se hizo así? Porque detrás de este velo, vamos a ilustrarlo acá, allá atrásito estaba el lugar santísimo donde nadie, solamente el sumo sacerdote y una vez al año entraba a hacer la expiación, ¿sí? El sacrificio para el perdón del pecado, de los pecados, cubrir los pecados temporalmente de toda la nación de Israel, de todo el pueblo. Entonces, el lugar santísimo, el velo, impidía que nadie más, solamente el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía que entrar limpio totalmente de pecado, y le tenían que amarrar un lazo con campanitas en el tobillo, porque si el sumo sacerdote entraba en pecado, caía muerto, y al no escuchar ruido, mientras el sumo sacerdote estaba llevando a cabo la expiación, las gotas de sangre, etcétera, etcétera, y ahí bajaba Dios y hablaba Dios, y el sumo sacerdote recibía la ley, recibía los mandamientos de Dios, o escuchaba claramente la Dios, era el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Entonces, cuando alguien entraba en pecado y escuchaban, como dicen, el ranazo, y quedaba silencio, lo jalaban. Eso está en Éxodo, Levítico, tienes que lo sacaban y lo sacaban muerto. Pero si el sumo sacerdote entraba limpio de pecado, salía y daba el mensaje. Así dice el Señor. Y continuaba dándose la demás ley, anexándose los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces era una división para que el ser humano no pudiera accesar. ¿Qué es lo que significaba esto? Que era una barrera, el velo del templo simbolizaba una barrera entre Dios y los hombres, que nadie podía accesar, que solamente el sumo sacerdote. Ahora muy bien,
Cuando Cristo muere, hasta ahí llegó a su fin el sacerdocio levítico. Y ahora también llegó a su fin el antiguo pacto, el pacto de mosaico, la ley de Moisés. El Antiguo Testamento llegó a su fin. ¿En cuanto a qué? Porque tampoco vamos a decir, entonces el Antiguo Testamento ya no tiene validez. No, Señor. Llegó a su fin, ¿qué cosa? ¿En qué significado? En cuanto al rito de cómo acercarse a Dios. Nada más que era a través de sacrificios de animales. Porque la ley moral estaba dentro de la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba dividida en tres partes. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley ceremonial es la única que quedó obsoleta de la ley de Moisés general. La ley ceremonial era el rito de cómo se acercaban a Dios. Esa ley fue derribada cuando Cristo muere en la cruz. Pero la ley civil sigue vigente, cómo gobernarnos entre nosotros. La ley moral, que es el decálogo, no cometerás adulterio, no robarás, 6 días trabajarás, mas el 7º día será para tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no te vas a inclinar hacia ellos, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Esa era la ley moral, esa sigue vigente. Entonces la única ley que queda obsoleta es la ley ceremonial, que significa cómo acercarnos a Dios. Esa ley fue derribada, esa parte de la ley, más bien aclaro, fue derribada cuando Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque era algo que estaba puesto para que el ser humano no pudiera accesar. No cualquiera podía accesar, porque si cualquier congregante, creyente de Jehová en el Antiguo Testamento, llamémoslo así, cualquier convertido a Jehová en el Antiguo Testamento se quería meter, caía muerto. Entonces, esto era una barrera que estaba puesta entre Dios y los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estableció que solamente el sumo sacerdote. Por eso, cuando se rompe el velo, ¿cuál es la enseñanza? Que llegó a su fin el sacerdocio levítico y llegó a su fin la ley mosaica, pero en el área en el cual se iban a acercar a Dios. Viene la religión católica en este caso, y es la religión, miren qué hizo. Se brincó la cruz. Ustedes conocen la historia del año 350 del emperador Constantino, que nombra primer papa, según en el año 400 a 450 nombran a Pedro como el primer papa, cuando Pedro ya había muerto en el primer siglo. ¿Cómo es posible de que nombran supuestamente a Pedro como el primer papa cuando Pedro murió en el primer siglo después de Cristo, los primeros años después de Cristo, el primer siglo? ¿Y cómo es posible que dicen que fue Pedro el primer papa? Imagínense a Pedro diciendo ya, Señor, ya te enteraste, me acaban de nombrar papa. Si Pedro ya estaba con el Señor muchos siglos antes. Todo ha sido una mentira, pero por nosotros, por no estudiar historia, por no investigar un poquito, nos dejábamos llevar. Y sí decíamos, por no estudiar la palabra, por ser ignorantes en la palabra. Bueno, entonces, agarra Roma hoy en día, por eso tienen sacerdotes, cardenales y el sumo pontífice. Que el papa viene siendo como el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote, lo vamos a demostrar en la Biblia, ya no es el papa, es el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, dice el libro de los Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí está la cruz, llevando a fin la ley mosaica, el sacerdocio levítico. Viene Roma, pues le vale un comino. Se brincan la cruz y siguen con el sacerdocio levítico. Por eso ellos tienen, ¿por qué creen que no tienen pastores? ¿Por qué tienen que siguen teniendo curas y sacerdotes? Y lo decimos con mucho amor y respeto para que abran los ojos los señores católicos y se conviertan de todo corazón. Porque hay gente sincera, lo hay.
pero están sinceramente equivocados en un lugar. Y por eso llega su momento que Dios las tiene que sacar de ahí cuando les abre los ojos. Se brincan la cruz y siguen hasta hoy en día ofreciendo el sacrificio que se hacía desde el tabernáculo, en el templo de Salomón, en el templo que reconstruyó Herodes. Cuando llega el Señor Jesucristo, se seguían ofreciendo sacrificios de animales. Entonces, Roma hoy en día se brinca en la cruz y sigue con el sacerdocio. Cuando el sacerdocio levítico ya no hay. No hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sacerdotes y curas. No existe el ministerio. Se lo voy a demostrar con Efesios 4:11. Vaya ahí. Efesios 4:11. Leamos del versículo 10, Efesios 4:10. Dice así, Efesios 4:10. Vuele, por favor. El que descendió, está hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos, ahí está la lista, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y por qué no está el sacerdocio? ¿Por qué no dice y curas? ¿Y por qué no dice sacerdotes? ¿Por qué no lo menciona? 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De perfeccionar a los santos. Recuerden, los santos somos nosotros, no las estatuas que están en las repisas, porque ellos no tienen vida, no pueden ver, no pueden caminar, no pueden oler. Salmo 115. Entonces, ¿quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido santificados. Somos santos porque Dios nos apartó. Eso significa santos en el original griego, agios, apartado para Dios, apartado para el servicio de Dios. Tú eres santo no porque seas buena persona, porque de bueno no tenemos nada, solamente a Jesucristo. Pero somos santos, Dios nos declara santos porque nos ha apartado cuando Él entró en nuestro corazón. Y como Él es santo, tiene que apartarse. Dios no puede estar en el pecado, por eso nos va santificando. La santificación es el proceso en que estamos todos los cristianos todos los días, que todos los días nos santificamos, nos apartamos. Por eso tú, desde que tú recibiste a Cristo y has nacido de nuevo, si naciste de nuevo, debes haber ya dejado por lo menos un poco la borrachera. La fornicación no puede estar en tu vida todos los días. Ayer fornicaste y hoy estás acá. Y el otro domingo así, y vuelve así, y vuelve así. No, tú tienes que haber ya tomado una decisión. ¿Qué vas a hacer? Te tienes que ordenar. Es mejor casarse que estarse quemando, dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 7. Corre, huye al registro civil, sin fiesta, sin nada, nada más, para que aquí te demos tu bendición y quedes limpio ante Dios. Señor, ya no vivo en pecado. Porque te amo, porque quiero estar en tu presencia, porque quiero obedecerte, quiero obedecer tu palabra, porque te estoy siguiendo como mi pastor que eres. Pero tú tienes que tomar una decisión. Vemos aquí cuántos ministerios hay: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Y el sacerdocio ya no existe. Vaya a Hebreos capítulo 9, del versículo 11. Vamos a verlo en la Biblia. Hebreos capítulo 9. El libro de los Hebreos se trata del cambio de sacerdocio. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 11. Ahora ya no estamos en el sacerdocio levítico. Ahora estamos en sacerdocio de Melquisedec, se llama.
el libro de Hebreos le llama el sacerdocio de Melquisedec. Esto está en Hebreos capítulo 14. No lo vamos a estudiar ahorita para no desviarnos, pero ahí usted puede leer todo el libro de Hebreos, necesita hebreo, para que usted vea el cambio de sacerdocio. Hebreos capítulo 1, versículo 11 dice así: pero estando ya presente Cristo, ¿cómo dice? Sumo sacerdote. Ahí está. Pero está ya presente el Papa. No dice Papa. Cristo, sumo sacerdote de los bienes de venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación. En otras palabras, Cristo entró al lugar santísimo, pero no de un templo hecho de manos humanas, no físico, terrenal, un edificio como el templo de Salomón o el templo que había reconstruido Herodes cuando él vino. No, sino que él entró a un lugar santísimo, a un tabernáculo, le entró al lugar santísimo, pero en el cielo, donde está el Padre. Porque allá hay un tabernáculo igualito que el que construyó Moisés. Por eso, cuando a Moisés le dieron esas instrucciones de que vas a construir un templo con las mismas medidas, con todos los ingredientes que se te va a dar, le dijeron a Moisés, porque así está allá en el cielo Cristo. Como sumo sacerdote ahora, entró en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio que los sumos sacerdotes llevaban a cabo. Al sacrificar un animalito, un borreguito, el sumo sacerdote lo ofrecía en el lugar santísimo una vez al año para recibir el cubrimiento de sus pecados temporalmente. Sigamos leyendo, versión 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Ahí está. Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Eterna redención. Esa eterna redención es la que tú y yo tuvimos cuando recibiste a Cristo. Es la que tú y yo nos dio Dios cuando tú hiciste la oración de fe. Tú ya tienes una salvación eterna, una redención, un rescate. Dios te rescató, Dios nos rescató, pero es eterna. Ahora muy bien, por eso nosotros vimos a ver en Hebreos, ahorita lo vamos a ver, dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Mire, ¿qué es lo que hizo Roma? Al brincarse en la cruz y siguen con el sacerdocio, por eso están los sacerdotes, etcétera, etcétera, cardenales y allá en el Vaticano. ¿Qué es lo que hizo? Se brincaron la cruz. Es por eso, miren, sígame con cuidado, que cuando usted, le voy a preguntar, ¿usted sabe lo que significa misa? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la misa? ¿Cuál es el significado de la misa? Porque íbamos a misa y no sabíamos qué significaba, qué era la misa. No, éramos totalmente ignorantes. Mire, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Apúntelo. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Por eso, cuando el cura inicia, ¿qué es lo que hace? Levanta la hostia, el cáliz, y dice así: me introduzco al altar para ofrecer el sacrificio por los vivos y los muertos. ¿Qué están haciendo, señores? Están repitiendo el sacrificio cuando lo acabamos de leer, que es una sola vez para siempre. Entonces, ¿qué están haciendo? Volviendo a sacrificar a Cristo, volviendo a repetir el sacrificio que hizo Cristo una sola vez. En cada misa, cada 2 horas, no sé cuántas horas haya misa en una iglesia de esas, pero están repitiendo el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Se están brincando la cruz. No han entendido que el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Entonces, ellos, los sacerdotes, lo hacen cada misa, cada 2 horas o cada hora, dependiendo del horario. Están repitiendo.
Y eso es antibíblico, ya no está, porque ya lo hizo Jesús. Cuando Él muere en la cruz, ofrece su sangre, con su sangre, la sangre del becerrito, la sangre de la ovejita que sacrificaban, lo ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahí era rociada la sangre de ese animalito, que era símbolo y figura de Cristo. Por eso a Cristo, ¿sí?, lo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, el sacrificio de las ovejas, la más sana, no me vayan a traer, Dios decía, no quiero enfermas, ni quebrantadas, ni nada, quiero lo más bueno de las ovejitas. La familia Pérez agarraba la mejor ovejita que tenía, la colgaba y llegaban a la congregación a reunirse y le daban al sacerdote: aquí está nuestro sacrificio para el perdón de nuestros pecados, el cubrir nuestros pecados temporalmente, una vez al año. Y esa ovejita era sacrificado. Esa sangre de esa ovejita, que era inocente, ¿qué culpa tenía una ovejita? ¿Qué culpa tenía ese animalito que tenía que morir sacrificado? Por eso el padre, el del niño, la familia, estaba el niño, lloraba cuando... Eso lo podemos imaginar, los niños cuando ven un animalito que va a ser sacrificado, muerto, lloran. Papá, ¿por qué van a matar a la ovejita? Y el padre contestaba: es que alguien tiene que morir en nuestro lugar. Alguien tuvo que pagar el precio. Por eso, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús entrar, que él estaba bautizando, he aquí al Cordero. ¿Cómo le llamó Jesús? Al Cordero que quita. Esto está en los evangelios. Que quita el pecado del mundo, ya no que cubre, como en el Antiguo Testamento. Cubiertos, cubrir cada año, cubrir, pero nunca eran quitados para siempre. Ahora Cristo con su sacrificio nos quita, nos perdona a Dios. Lo vamos a leer ahorita. Vaya a Hebreos capítulo 10. Dice así. Leamos todo el contexto. Ahí dele vuelta y lea conmigo muy atento, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, lo que yo le vengo explicando, hacer perfectos a los que se acercan, o sea, a los congregantes, a los creyentes. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? No podían quitar el pecado, solamente cubrirlos. ¿Qué está diciendo los primeros versículos de Hebreos 10? Para los que no han entendido. Que los que se acercan para ofrecer este culto, jamás, los que se acercaban para hacer ese culto en el Antiguo Testamento, jamás los podían hacer perfectos. No los podían perfeccionar. ¿Por qué? Porque era de toda la vida, tendrían que estar sacrifica. Era cada año una matadera de borreguitos. Era un rito que no tenía fin. Y para acabarla de amolar, no los podía hacer perfectos a los que entregaban ese sacrificio. No los podían. ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo. De otra manera, ya lo leímos, el 4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrendas no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí es donde entra ya Cristo a tomar cuerpo humano. Aquí ya está hablando Cristo. Es Cristo el que está hablando. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando Jesús: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Ya se hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús está escondido en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver un día, este estudio. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios Cristo, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál era lo primero y cuál último? El antiguo pacto. El pacto que Dios hizo con los hombres se le llama el pacto mosaico. ¿En qué consistía? En que si ustedes obedecen mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no obedecen, los voy a maldecir. Por eso en el libro de Deuteronomio usted ha leído la bendición por la obediencia. Ahí está un pasaje. Y también está la maldición por la desobediencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era que tenía que quitar lo primero? El pacto mosaico. La ley de Moisés para establecer esto último. ¿Cuál es? Moría, quitaba, se tenía que quitar el pacto mosaico y ahora tenía que haber un nuevo pacto que se llama el pacto de sangre. Mateo 6. Que es el pacto que Dios hizo, que Cristo hizo en la cruz. Ese pacto de sangre es el que quitó de una vez y para siempre el pacto mosaico. Por lo tanto, ahora estamos en el pacto de sangre, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, ya el sacerdocio levítico no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero es aquí, conforme vengamos a estudiar la palabra, es donde Dios nos abre los ojos. Mientras tú no leas la Biblia, vas a seguir ciega, vas a seguir ciego, porque no estás leyendo la Biblia. Sigamos leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué cosa? Hecha una vez para siempre, ya no cada año como en el Antiguo Testamento. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué cosa? Que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Quitarlos con el sacrificio de su Hijo. Sigamos leyendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí está donde Cristo con su sacrificio, una vez para siempre. Y se acabó. Se acabó la matadera de borreguitos del Antiguo Testamento. Porque la sangre de toros y machos cabríos no era suficiente no podía quitar los pecados. Ahora Dios ya no nos cubre, nos quita una vez el pecado. Bueno, entonces si nos quita, ¿por qué sigo pecando? Sí, seguimos pecando, pero ya no practicándolo. Esa es la diferencia. Dios nos quitó, nos perdonó el pecado para siempre, pero ahora lo que nosotros debemos de hacer es ya no practicarlo. Y eso se lleva a cabo con el nuevo nacimiento. Por eso, si tú no has nacido de nuevo, sigues practicando lo que practicabas antes de venir a la congregación. La borrachera, la fornicación, el hurto, el adulterio, la pornografía. Porque no has podido ni bajarle tantito, porque no has nacido de nuevo. Pero si tú ahora es muy diferente que cuando de repente abres una página y sientes un redarguir y te sientes mal, lo quitas y lo cierras. Ahí es donde hay una luz de que ya Cristo está en ti. Si cuando te quieres llevar una botella de alcohol, tal vez una o dos, pero cuando ya llevas un exceso, hay algo que te empieza a revolotear. A mí me pasó y lo dejé. Es el Espíritu Santo que nos empieza a redarguir. Sigamos leyendo. 13. De ahí en adelante esperando hasta que ponga sus enemigos, sean puestos tras sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, nosotros. ¿Por qué nos hizo perfectos si no lo somos? ¿Por qué dice la Biblia que somos perfectos si no lo somos? Porque Dios te ve perfecto a ti y a mí porque ve a su Hijo en tu corazón. Por eso, el Padre, cada cristiano que ha nacido de nuevo, tiene a Cristo. Y el Padre es el único que lo ve. Y cuando Cristo está dentro de nuestro corazón, el Padre nos ve perfecto, aunque no lo seamos. Porque está viendo a su Hijo y como su Hijo es perfecto,
Entonces nos hizo perfectos. Pero aunque no lo somos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Santificarme cada día más, alejarme del pecado, y eso lo voy a lograr con la comunión con Dios todos los días a través de la lectura de la Biblia, de la oración y congregación. Nos hizo perfectos. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya, gloria al Señor. Nunca más. ¿Ya ves lo que hace Cristo? Nunca más. O sea, tus pecados, Dios nunca se acuerda. Ya no se acuerda, nunca más. Pero si le sigo fallando, ok, tienes que confesar ese pecado, porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Pero ahora, la carta de 1 Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está, practicar es algo continuo. El futbolista todos los días tiene que entrenar. El músico todos los días tiene que ensayar algo, una práctica continua. Nosotros practicábamos la borrachera cada semana, el adulterio todos los días, la fornicación todos los días, o todos esos pecados de inmoralidad los practicábamos continuamente. Y por eso tú ya no los debes de practicar si eres nacido de Dios y tienes la salvación. Date cuenta cómo estás. Porque si sigues practicando todo el pecado de inmoralidad, entonces es mentira. Cristo no está en tu vida y te tienes que arrepentir. Porque si tú te mueres hoy en la noche, vas al infierno de todo corazón. Y ya no hay salida. Ya no se puede hacer nada. Esto es en serio. Se los estoy demostrando con la Biblia. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, aquí está. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Miren cómo quieren que Dios nos acerquemos ahora, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está, número 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más veis que aquel día se acerca. No dejen de congregarse, es un mandamiento. Si le has creído a Dios, si tienes al Espíritu Santo, si tienes a Cristo, entonces está en tu corazón no dejarte de congregar, no dejar venir. ¿Por qué? Porque tu corazón anhela, desea venir a alabar a Dios y escuchar su palabra, porque ahí es donde estás siguiendo al pastor, el callado, estás siguiéndolo en su palabra. Y eso es porque ya naciste de nuevo. Pero si en ti no hay esto, no nace, entonces no eres oveja. Eres cabrito. Porque las cabras son las que se brincan. Las cabras monteses, ustedes han visto en el video. ¿Por qué? ¿Por qué los borregos no tienen eso, que se van a subir a las piedras? Porque su naturaleza es diferente. A las cabras son las rejegas, son las que se brincan, se avientan, no sé, lo han visto en video ustedes. ¿Cómo es que pueden caminar sobre una montaña de piedras y no? Porque tienen unas pezuñas que se atoran con las piedras, pero tarde o temprano se van al despeñadero. En cambio, las ovejas están en una manada, porque no podemos guiarnos por sí solos por este mundo, porque somos tontos, semiciegos espiritualmente, entiéndame esto. Y es por eso que vemos entonces que el ministerio del sacerdocio ya no está vigente. Lo vimos, profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Acabó, llegó a su fin. Por eso, ese velo, haga de cuenta, es el velo, impidía que las personas se acercaran. Viene Cristo con su sacrificio, se rompe el velo y ahora, ¡zas!, queda el acceso para todos nosotros. ¿Cómo accesamos ahora al lugar santísimo? En el momento que tú cierras tus ojos y entras en oración. Cuando el domingo decimos a las 10, tú tienes que estar 10 minutos antes. ¿Por qué? Para que entres al lugar santísimo y entremos todos juntos en el momento que empiezan a orar aquí. En ese momento cierras tus ojos y levantas tus manos. En ese momento espiritualmente entramos al lugar santísimo. Pero si vienes tarde, te quedaste afuera, te quedaste en el atrio. Y no puede suceder esto porque tienes a Cristo. Ok, hay veces que vamos a llegar tarde, que porque algo pasó, un choque, el tráfico, o sea, hay justificación. Pero de ti está en querer estar aquí para que acceses en tu casa. ¿Cómo entras al lugar santísimo? Cuando tú oras en las mañanas. Porque eso es espiritual. Por eso, cuando alguien empieza a orar tempranito, está en la presencia de Dios. Tú tienes a Cristo enfrente. No lo ves, pero lo sientes, lo escuchas. Y en el momento de orar, ahí ya no hay velo. Ahí está Cristo. Ese es el pensamiento, la imaginación que tenemos. Padre Santo, gracias por este día que tú me dejas abrir los ojos. Estamos orando porque sabemos que Él está en todas partes y ahí está presente y nos está escuchando. Ese es el lugar santísimo que antes no se podía accesar y ahora, por la sangre de Jesucristo, una vez para siempre, fue quitado el velo para que todos los días nosotros, tú y yo, entremos al lugar santísimo. Pero eso le damos gracias al Señor Jesucristo que hizo un solo sacrificio en nuestro lugar. Lo dejamos hasta acá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias porque tú nos muestras nuestra condición a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos por tu palabra que nos hablas claro, que nos abre los ojos de nuestro entendimiento, que ahora vemos claramente el nuevo pacto, el nuevo ministerio, que ahora todos tú nos declaras sacerdotes. Tu palabra dice que nos has hecho reyes y sacerdotes, que somos un linaje escogido, real sacerdocio, porque ahora somos sacerdotes, porque ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora podemos interceder por nuestra familia, amigos y conocidos. Por eso nos has hecho reyes y sacerdotes. En el nombre de Cristo, Padre, ¿qué haríamos sin tu palabra? No tuviéramos una brújula, una dirección. Señor, te bendecimos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5 y 6. Señor, muchas gracias por ser nuestro pastor, por ser nuestra guía. Ahora tú has puesto una autoridad terrenal para que guiemos a las ovejas. Señor, muchas gracias por tu palabra. A todos los que me ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas un pastor. Tal vez puedas tener una religión, pero no tienes una identificación con el buen pastor, el Señor Jesucristo.
No estás cansado de tu vida que llevas. No estás agobiado. ¿Por qué no vienes a Jesucristo? ¿Por qué no le entregas tu vida? Es Jesucristo, el sumo sacerdote, que con un solo sacrificio, cuando Él murió y resucitó, lo entregó allá en el tercer cielo, en el tabernáculo. Y ahora nos hizo perfectos para siempre. Si tú quieres invitar a Cristo, a todos los que están aquí, tal vez no estás seguro de tu salvación con la pregunta que te hice hace rato. Ahí como estás, inclina tu rostro y asegúrate, confirma tu salvación. Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez y tu conciencia te dijo hace rato que tú no eres salva, que tú no eres salvo, repite conmigo estas palabras. Ahí en donde estás en tu lugar, con tu rostro inclinado, y a todos los que nos ven en las redes sociales, repitan conmigo esta oración de fe para tu salvación. Señor mío y Dios mío, ve repitiendo. Te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Yo no tengo la salvación, pero hoy te pido que me perdones todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confirmo hoy mi salvación. Y gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Quiero que tú seas mi pastor de hoy en adelante. Quiero oír tu voz y seguirte. Y también quiero que pongas una identificación con mi pastor terrenal, porque Él cuidará de mí, me apacentará y me alimentará. Te doy gracias, Señor Jesús, por perdonarme hoy de mis pecados. Lo recibo por fe. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo eso te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado, tú que me ves en el video, por primera vez, no importa la religión que tengas, pero has orado y lo hiciste de todo corazón, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida, que tus pecados han sido perdonados, porque eso es la gracia de Dios. No lo merecías, ni yo lo merecía, pero tú oraste por fe, creyéndole a Dios en su palabra, y eso te ha llevado a que Cristo hoy sea tu Señor y Salvador. La salvación ha llegado a ti. Tu fin de búsqueda ha llegado hoy, al final de tu búsqueda. Lo que tienes que hacer es congregarte, busca una iglesia cercana, la más cercana a tu domicilio. Ahí en esa ciudad, en ese país donde vives, diles que ya recibiste a Cristo, que hiciste una oración de fe y que quieres congregarte ahora. Porque Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse. Mientras tanto, te damos una instrucción, que leas la Biblia de Mateo, Apocalipsis sistemáticamente todos los días. Comienza a leer. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.